Muy bien, hermanos, bienvenidos a la casa del Señor en esta tarde. Bienvenidos todos a la casa del Señor. La bienvenida la damos al final, pero de todos modos, ahorita se les da la bienvenida. Que Dios les bendiga a cada uno de los que están visitando el día de hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, allá en Hebreos, capítulo 4. Estamos compartiendo Hebreos. Estamos compartiendo una serie de sermones sobre Hebreos. Así que hoy nos toca analizar el capítulo 4. La semana pasada estábamos analizando el capítulo 3 y nos fuimos allá a Números 14, en donde esa rebelión que hubo, que costó, ¿verdad?, mucho a una situación complicada a la nación, al pueblo de Israel. Entonces, pues hoy vamos ahí a capítulo 4, Hebreos capítulo 4, hermanos. Pero como introducción, quiero compartir primero el Salmo 95, que fue un salmo que se ocupó incluso la semana pasada. No lo leímos, por cierto, pero hoy quiero compartirle, hermanos, como introducción el Salmo 95, así que permítanme ir al Salmo 95, porque va a ocupar otra vez el escritor, este salmo, va a volverlo a recordar. Así que vamos al Salmo 95, y dice así, Salmos 95. Vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos alegres a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante Él con acción de gracias, aclamémosle con cánticos. Porque el Señor es el gran Dios, el gran Rey sobre todos los dioses. En sus manos están los abismos de la tierra, suyas son las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, con sus manos formó la tierra seca. Vengan, postrémonos reverentes, doblemos la rodilla ante nuestro Señor, Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado. Somos un rebaño bajo su cuidado. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en Meribá, como aquel día en Masá en el desierto. Cuando sus antepasados me tentaron, cuando me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras, 40 años estuve enojado con aquella generación y dije, son un pueblo que siempre se aleja de mí, que no reconoce mis caminos, así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Y aunque ya no lo vimos, hermanos, la semana pasada, porque acuérdense que mandaron el contexto de este salmo es, y también parte de lo que viene compartiendo el escritor de Hebreos, es Números 14, Números 13 y 14, en donde mandan a los 12 espías a ver la tierra prometida, y vimos la semana pasada que dijeron, son más grandes que nosotros, no se va a armar, nos van a devorar, nos van a pisotear, somos como langostas para ellos. Y 10 dijeron eso, y solamente Josué y Caleb dijeron, vamos, el Señor está de nuestro lado, con Él sí podemos, etcétera. Y estos 10 dijeron, no podemos, y todavía se dieron a la tarea de inventar chismes al pueblo, y el pueblo se amedrentó, se atemorizó, los querían apedrear, la gloria del Señor se manifiesta. Esto usted lo tiene que leer allá en Números capítulo 14, pero lo que ya no les conté, y ya no vamos a ir para allá, pero usted lo va a leer, ¿qué pasó con esos 10 que metieron terror al pueblo? ¿Alguien tiene una idea? El Señor se los echó, hermano. El Señor los mató, literalmente. Usted lo tiene que leer en Números 14. Si no está en 14, está en el 15. Pero en Números 14, pues vamos a tener que ir allá, hermanos. Esto es meramente introducción, no hemos llegado al pasaje. Solamente es un contexto que quiero que usted entienda, porque se va a seguir usando seguramente Números 14, tal vez parte del Salmo 95, pero quiero compartirles allá Números capítulo 14. Números capítulo 14, brevemente, cómo termina este capítulo, que dice así de la siguiente manera. Números capítulo 14, termina Números 14, ¿dónde está? Donde dice, no entrarán en mi reposo. El pueblo se rebela, el pueblo, cuando Moisés, no me acuerdo, pero yo lo había leído, hermano. Entonces el Señor dijo, Moisés respondió en el desierto, salió, el Señor respondió. Aquí está, por aquí viene, dice 14 del 20 en adelante, el Señor respondió, porque pues, hermanos, ahora el Señor va a matar a estos 10,
Pero el Señor en realidad, hermanos, quería reventarse a todo el pueblo. Y nada más quería seguir con Moisés y seguramente Josué y Caleb. Pero bueno, Moisés dice, Señor, no, perdónalos. Y bueno, el 14:20, el Señor respondió, me pides que los perdone y los perdono. Pero tan cierto como que yo, el Señor, vivo y mi gloria llena toda la tierra, ninguno de los que vieron mi gloria y sus maravillas que hice en Egipto y en el desierto, aún así me desobedecieron y me pusieron a prueba 10 veces. Verá jamás la tierra que bajo juramento prometí a sus antepasados. Ninguno de los que me despreciaron la verá. En cambio, mi siervo Caleb, que ha mostrado un espíritu diferente y me ha sido fiel, daré posesión a la tierra. Versículo 25, pero regrese mañana al desierto por la ruta del Mar Rojo, puesto que los amalecitas y los cananeos viven en el valle. Bueno, ahí está, ¿verdad? Lo leí, aunque con otras palabras, pero dice ahí el versículo 23, ninguno de ellos verá que jamás la tierra que bajo juramento prometí a sus antepasados, que tiene que ver con la tierra de reposo. Y si usted sigue leyendo, en el 36, 14:36, 36, los hombres que Moisés había enviado a explorar al país fueron los que al volver difundieron la información falsa de que la tierra era mala. Con esto hicieron que toda la comunidad murmurara. Por eso los responsables de haber difundido esta información falsa acerca de aquella tierra murieron delante del Señor víctimas de una plaga. De todos los hombres que fueron a explorar el país, solo sobrevivieron ¿quién? Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone. Entonces ahí está, hermanos, bien les decía yo que el Señor les mandó una plaga a su vida por haber dañado a la nación del Señor, a Israel por contaminarlo, y el Señor dijo, no puede permanecer así. ¿Sale? Entonces, hermanos, el Señor no permite eso. Acuérdate lo que hizo también con Ananías y Zafira. Intentaron engañar al Espíritu Santo, ¿y qué hizo el Señor? Ahí mismo ellos murieron, ¿sale? Entonces, en base a eso, hermanos, ahora vamos al capítulo 4, como introducción fue el Salmo 95, y vamos ahí al capítulo 4, y vamos a leer primero del 1 al 10, dice así, del 1 al 11 primero. Dice, por tanto, aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, cuidémonos, no sea que alguno de ustedes vaya a quedarse fuera, porque a nosotros se nos ha anunciado las buenas noticias, lo mismo que a ellos, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron a la fe a los que habían prestado atención a su mensaje. Ahora bien, en tal reposo entramos los que somos creyentes conforme Dios ha dicho. Y esto está en el Salmo 95. Este versículo dice, así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Está en el Salmo 95 de David y está en Números 14 que también leímos. Es cierto que su trabajo quedó terminado en la creación del mundo, pues en algún lugar se ha dicho así del séptimo día, y en el séptimo día Dios descansó de todas sus obras. Y en el pasaje citado también dice, jamás entrarán en mi reposo. Aunque todavía falta que algunos entren en ese reposo, y los primeros a quienes se les anunció las buenas noticias no entraron por causa de su desobediencia, Dios volvió a fijar un día que es hoy, y ahí nos quedamos, hermanos, la semana pasada, me detengo tantito, la semana pasada, por eso este capítulo está hilado prácticamente al capítulo 3, la semana pasada vimos que el hoy es hoy, sigue estando vigente ese hoy, ¿sale? Entonces continuó con la lectura, versículo 7, cuando mucho después declaró por medio de David lo que ya se había mencionado, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Esforcémonos pues por entrar en ese reposo para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Por eso quise otra vez volver a leer Números capítulo 14, porque lo que pasó ahí es que hubo desobediencia del pueblo para entrar a la tierra prometida, a la tierra del reposo. ¿Sale? Entonces, lo primero que encontramos, amados hermanos, en estos versículos del 1 al 11, prácticamente encontramos un par de cosas, y la primera que podemos ver es que el reposo sigue vigente.
El reposo de Dios sigue vigente ahora. En el Antiguo Testamento, pues el reposo, ¿cuál era, hermanos? Entrar a la tierra prometida, el reposo de andar vagando en el desierto. Pero como no quisieron entrar, dice el Señor, ok, no quisiste entrar, inventaste de que no ibas a poder con ellos, entonces estuviste 40 días explorando la tierra, ahora te voy a dar yo 40 años más aquí, en este desierto, y todavía los que no quisieron entrar, primero unos murieron los primeros 10, ¿verdad? Y aparte esa generación no entró a la tierra prometida, no entró al reposo, incluyendo a Moisés, que Moisés después también se va medio a querer rebelar un poco contra el Señor, desobedece. Entonces, hermano, quiero que entiendas que la desobediencia trae consecuencia incluso de muerte, ¿sale? Y no hablo espiritual, ¿sale? Porque nosotros, quiero pensar que todo lo que estamos aquí conocemos del Señor, pero ahora, ¿cuál es el reposo? Allá. Es igual. Ahora es distinto porque sin duda en el Antiguo Testamento está pensando el escritor o la nación iba a entrar a la tierra prometida y ahí van a encontrar reposo. Pero ahora nosotros, hermanos, pues ¿cuál tierra prometida? Ahora la promesa es estar allá con Él, porque es la promesa que hizo Jesucristo. Donde yo esté, ustedes ¿qué? También van a estar. ¿Y qué dice? Voy a preparar morada para nosotros. Entonces quiero que entendamos que el autor está pensando tanto en lo que pasó en el Antiguo Testamento, que por desobediencia no quisieron entrar al reposo. Ahora estamos este reposo, entonces la invitación es a que no desobedezcamos, pero también la invitación es a que el reposo sigue vigente. Estar en la presencia del Señor sigue vigente y debemos de verlo de dos maneras. Aquí, porque reposo, hermanos, también puede representar estar en la presencia de Dios, como lo estás aquí, como lo estás en tu casa cuando tienes tu relación con Dios, tienes una relación con Él, eso es entrar también en el reposo con Él, pero también a futuro estar con Él en la tierra de allá, ¿verdad? En el cielo estaremos con Él, o en el cielo nuevo y tierra nueva que hará, estar aquí con Él, sea allá o acá, como sea, porque a veces como que uno dice, bueno, va a ser allá o va a ser acá, donde sea. El punto es que estemos con Él y ese será nuestro reposo eterno. ¿Sale? La generación que entró a la tierra de reposo, hermanos, que entraron al final de cuentas con Josué, una siguiente generación murieron. Nosotros también en un momento vamos a morir, pero vamos a entrar allá a la tierra de reposo, allá en la presencia del Señor. Entonces, lo primero que encontramos aquí es que el reposo, hermanos, sigue vigente. No es tarde, nunca es tarde, amado hermano, para llegar al reposo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero otra cosa más, bueno, la invitación, hermanos, es, porque ahí por lo que leímos, ¿verdad? La invitación es a no ser rebeldes como lo fueron los israelitas. Por eso es que él les menciona ejemplos del Antiguo Testamento. Los que están leyendo esta carta, los que leyeron esta carta en su momento, saben de lo que el escritor está hablando. Conocen la historia del Antiguo Testamento, conocen lo que pasó, conocen los que murieron, conocen lo que le pasó a Moisés, conocen lo que le pasó a toda generación. Entonces, por eso dice el autor, si ya lo conoces, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón, es lo que dice el Señor. Entonces, la invitación es a no ser rebeldes como lo fueron ellos. Y en muchas ocasiones nosotros nos hemos comportado como rebeldes, al cerrar la puerta a que Dios obre como quiere a nuestra vida. Entonces, no endurezcamos, amados hermanos, nuestro corazón. Y en el versículo 11 dice, esforcémonos pues. Entonces la invitación dice, la invitación que te hago es que no seas un rebelde como lo fue la nación de Israel, que no te quedes sin entrar a la promesa que ya tienes. Tienes que esforzarte. Por eso termina el versículo 11 diciendo, entonces esforcémonos pues por entrar en ese reposo para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. No está hablando de no ser desobedientes. Y hace mucho énfasis desde que prácticamente empezamos con esta serie hablando de la desobediencia de la nación. Y es que tuvieron a sus profetas y los apedreaban, los mataban. Pero bueno, versículo 11 dice que nos esforcemos. La palabra, hermanos, esforzar, en su intención en el griego, en la palabra original, en su idioma, la palabra esforzar
tiene la intención de apurarse, hacer un esfuerzo o ser ferviente. O ser ferviente. Somos fervientes para muchas cosas, hermano. Viene el mundial, algunos están contentos, están apasionados porque la selección y no sé qué, o tu equipo son fervientes. ¿Y por qué no somos fervientes para seguir esforzándonos en la vida cristiana? ¿Por qué no somos fervientes para entender que allá estaremos en reposo con Él? Que descansaremos total, pero que aquí también podemos tener reposo estando con Él, aunque estés como estés, enfermo. Dice que solo allá descansaremos de nuestras obras. Allá será donde ya no habrá enfermedad, donde ya no habrá muerte, será allá, pero desde aquí podemos disfrutar. La semana pasada o antepasada no fue cuando dije, yo estoy listo para irme delante del Señor. ¿Estás tú listo para irte delante de Él? Bueno, entonces, mientras eso no pase, ¿qué nos corresponde? Esforzarnos. Entonces, esforzarse implica apurarse. A Dios necesitamos tener un sentido de urgencia por perseverar en el cristianismo, hermanos. Entonces dice, hay que apurarse, hay que hacer un esfuerzo y ser fervientes. Y ante esto yo hago dos preguntas. La primera, ¿será que es más fácil desobedecer que esforzarse? Y la segunda pregunta, ¿será que es más fácil ser tibio que ferviente? Cada uno debe analizar su corazón, hermano. No ser rebeldes. Ahora menciona brevemente el día de reposo. Dice ahí desde el 9, dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, como Dios descansó de las suyas. ¿Cuándo descansó Dios, hermanos? ¿En qué día descansó Dios? Creo que lo menciona también el autor, a lo mejor más adelante, pero ya no me voy a regresar. Ahora, el día de reposo, hermanos, ¿cómo veían los judíos el tema del día del reposo? Si vemos la escritura, cuando Dios hace la creación allá en el Génesis, desde el día 1 hasta el día 6, dijo, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde, o fue el día, o ¿qué dice? La mañana y tarde o noche del día 1. Y el día Dios, y vio Dios que era bueno, y fue la mañana y tarde noche, o noche del día 2, y así hasta el día 6, pero en el séptimo, no dice que hubo un término de la mañana o tarde o noche. Entonces, ¿qué significa? Que ese día de reposo del Señor, ¿qué? Sigue estando vigente, es eterno, es permanente. ¿Me entiendes? Entonces debemos de ir, amados hermanos, al reposo del Señor. El día de reposo, quiero que entiendas que no tiene fin, es eterno e imperecedero, así lo veían los judíos. Y eso no va a ser aquí, va a ser allá ese reposo. Pero desde aquí podemos empezar a disfrutar del reposo. No sé si fue en el sermón pasado, antepasado, pero decía, siéntanse orgullosos de la fe que tienen. ¿Te acuerdas que te predicaba eso? Siéntete orgulloso desde aquí. Ay, pastor, pero ¿cómo me voy a sentir? Si mire cómo estoy sufriendo desde aquí. A lo mejor por eso Dios no te quiere, porque te vas a quejar allá, dice el Señor. Pues, ¿a qué vienes? Está como ese chascarrillo. No sé si ya lo he contado, pero sirve para fines del sermón ilustrativo. Dice que estaba un pastor, ¿verdad? Tenía su iglesia, estaba bien su iglesia, y él estaba pastoreando bien, estaba contento en el ministerio, y le llaman en la semana un lunes, y le dicen, hermano, ha fallecido la hermana fulana. No me digas, dice el pastor, y esa hermana que falleció era una hermana fiel, era una hermana que ofrendaba, que diezmaba, que estaba en todas las actividades, que apoyaba, amaba al Señor, se veía. Y ya no, pues ya ni modo. El martes otra llamada. Pastor, fíjate que falleció el hermano fulano. No me digas, igual, un hermano fiel, ferviente, amoroso, dadivoso. Miércoles otra llamada recibe el pastor. Y hermano, ahora falleció la hermana tal. No me digas. Y este pastor dice, ya no aguanto, pues voy a ir delante del Señor a ver qué está pasando. Y va con el Señor y dice, oye Señor, ¿qué está pasando? ¿Te estás llevando los buenos? ¿Te estás llevando a los mejores de la iglesia? Y dicen que de su saco, porque obviamente fue lo más presentable ante el Señor, dice que de su saco sacó una lista y le dijo, mira Señor, si te vas a seguir llevando gente, aquí traigo una lista de unos hermanos que tú te puedes llevar ya.
ahorita mismo, ya, llévatelos. Pues, ¿quiénes eran? Pues los que no eran fervientes, los que no daban, lo peorcito de la iglesia, ¿no? Dice, mira, Señor, aquí tengo una lista, y dice el Señor, no. Oye, Señor, pero ¿cómo es posible? No, simple y sencillamente no. Bueno, mira, vamos a hacer algo, Señor. Por un bueno que te lleves, llévate uno de estos también. Uno y uno. Y dice el Señor, no. Bueno, llévate 2 buenos por uno de esta lista. El pastor a fuerza quería. Y dice el Señor, no, entiende que no. Gabriel, entiende que no, Pastor Gabo. Señor, ¿pero por qué no? Pues porque ni yo los quiero acá. Entonces, así algunos, ¿verdad? A lo mejor por eso dice el Señor. ¿Para qué? Entonces, hermano, así como estamos, todo pastor tiene una lista, hermanos. Pero acérquese a su pastor y pregúntele, pastor, ¿estoy en su lista? Entonces, así como estamos, hermanos, desde ahorita podemos ir disfrutando del futuro reposo en nuestro Señor. ¿Sale? Entonces ya dejemos de quejarnos, empecemos a disfrutar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces el día de reposo no tiene fin, es eterno e imperecedero. Así es como veían los judíos prácticamente el día de reposo, porque en el Génesis no dice, y Dios descansó en el día séptimo, y fue en la mañana o tarde o noche, no dice. Entonces algunos piensan, ¿verdad?, que aunque no es así, porque sí tenemos un séptimo día y sabemos que tiene principio y fin, pero como no lo dice la Escritura, ellos lo interpretaban, es que el descanso de Dios, porque el descanso de Dios no es como el nosotros, hermano. Tú te cansas, quiero que entiendan que Dios no se cansó de hacer la creación. Y acuérdate que la Escritura dice que el día de reposo se creó por el hombre, no que Dios se haya cansado, porque entonces ¿qué Dios tenemos? Tenemos un Dios que se cansa. Entonces, simple y sencillamente lo que hace Dios es disfrutar de lo que Él hizo, pero no hubo mañana, tarde, noche del día séptimo. Entonces es algo que sigue permanente, el reposo de Dios. Versículos del 14 al 16, hermano. No, a ver, ¿dónde me quedé? Me quedé aquí, perdón. 12 y 13, porque me quedé en el 11. 12 y 13. 12 y 13. ¿Sale? Entonces dice así. 12 y 13 dicen de la siguiente manera. Estoy en el 4, 12 y 13. Dice así. Sin duda, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. 13. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de qué rendir cuentas. Les hago una pregunta, hermanos, en estos versículos que leímos del 12 y 13. ¿Qué hace la palabra de Dios a nuestra vida? Lo primero que hace la Escritura, lo primero que hace la Biblia, la palabra de Dios a nosotros, lo primero que se nos dice es que la palabra es viva, eficaz y cortante. Eso es la Biblia. La Biblia, la Escritura, es viva, es eficaz y dice, y no nada más dice es cortante, dice es más cortante que cualquier espada que de 2 filos. Eso es la Escritura para nosotros. Lo primero que dice es que es la Escritura. Entonces la Escritura es una palabra viva, eficaz y cortante como espada. Y es algo que sin duda llega a nuestra vida y hace mella, hermano. Entonces este libro que tenemos aquí, aunque sea impreso, es la palabra de Dios. Lo que hay dentro de él es la palabra de Dios. Lo crean allá afuera o no lo crean, es la palabra de Dios. Y digo esto, hermanos, porque hay personas que dicen que es palabra de Dios hasta que tú la lees y hace algo en tu vida. No, señor. La Escritura es palabra de Dios, la leas o no la leas, entiendas o no la entiendas, lo crean allá afuera o no lo crean, es viva, es eficaz y es cortante a nuestra vida. Eso es lo que hace. Por eso la Escritura te confronta. Cuando tú vienes a consejería, se te confronta con la palabra, porque es lo único que con lo que podemos nosotros confrontarte. Sí, te llamamos y oye, ven, hermano, estamos a platicar con usted y lo confrontamos, pero lo hacemos a través de la Escritura porque sabemos que eso hace la Escritura. Primero nos dice qué es. Ahora, ¿qué hace la Escritura a nuestra vida? Penetra y juzga. Por medio de su palabra deja al descubierto, hermanos, nuestra vida. La Escritura, creo que la Reina Valera 60, no sé si maneja la palabra desnuda, nos deja desnudos, hermanos, delante de Dios.
Nos deja desnudos delante de su presencia. Si tú estás ocultando algo, la Biblia te va a confrontar. A mí me puedes engañar en consejería, hermano. Pero cuando tú vas allá a tu casa, por eso siempre la tarea, por si tú piensas que en consejería nada más a ti se te deja leer la Biblia, a todo el que viene en consejería, la tarea va a ser leer, meditar, analizar, memorizar, profundizar la palabra de Dios. A todos, ¿no crees que al pastor siempre nos deja esa tarea? ¿Tú qué quieres que te mande a hacer bolitas y palitos? ¿O quieres que te mande a hacer algo? No, te voy a mandar a leer la Escritura, y a veces va a ser en lo individual, a veces va a ser como familia, a veces va a ser en pareja, porque esto es lo que va a confrontar tu vida. A mí aquí me puedes engañar, pero cuando tú vas, y a ver qué vamos a leer, y el pasaje que vas a leer, Dios va a hablar a tu vida, porque es una palabra viva, y sigue estando viva. No, no es cualquier libro, quiero que entiendas, hay libros muy buenos, pero ninguno es vivo, ninguno es eficaz, ninguno es cortante. Sí traen enseñanzas, pero esta corta. Esta dice, fíjate lo que hace la Escritura, esta lo que hace es, penetra hasta lo más profundo del alma y el espíritu, hasta la médula, los huesos, y juzga, te conoce hasta la mente la Escritura, porque es Dios hablando a tu vida, y te juzga también, dice, las intenciones del corazón. Juzga incluso las intenciones. Eso hace esto, hermano. Y no lo leemos. Lo tenemos a veces abandonado ahí en nuestro hogar, ahí en nuestra casa. Me trajeron esto, hermanos, y pues no se puede quedar, entonces. Las bendiciones del Señor están hoy, están con todo. Gracias a quien me la trajo, no sé quién, pero gracias. Entonces, no la leemos. ¿No será que como sabes lo que puede hacer, no la lees? No, es que si la leo, yo sé que Dios me va... He escuchado a veces hermanos, no, yo no la leo porque yo sé lo que me va a decir Dios. ¿Verdad? Debemos de ir, amados hermanos, a la palabra, debemos de ir a la Escritura que hace, que penetra hasta lo más profundo del alma. Solo eso lo puede hacer su palabra. Hay un libro que se llama Caldo de pollo para el alma. Sí lo han visto, ¿verdad? Por ahí anda. Caldo de pollo para el alma. No me importa ese libro. Quien penetra el alma es la palabra de Dios. Y penetra lo más profundo del alma, el espíritu, tu médula, los huesos, juzga tus pensamientos y las intenciones del corazón. A veces yo no sé con qué intención viene esa consejería, pero la Escritura se va a encargar de alinearte. A lo mejor nada más vienes para que yo esté a favor de ti y no esté, y tú vienes a hablar de tu esposa o tu esposo, de alguno de tus hijos. No, pues la Biblia se va a encargar de poner las cosas como debe de ser en orden. Entonces lo que nos enseña primero es que la Escritura es eficaz y cortante. Y también penetra y juzga por medio de su palabra, deja al descubierto nuestra vida. Y eso hacían los profetas. ¿Te acuerdas cuando Natán fue a amonestar a David? Tú eres ese hombre. ¿Te acuerdas la historia que le contó? Y David se enojó. ¿Cómo es posible que ese hombre haya matado a ese cordero y no sé qué? Bueno, ya te enojaste, ya hiciste tu berrinche, ya lo debe pagar 3-4 veces. Tú eres ese hombre, David. ¡Pum! Se le ha haber caído la túnica. Como Condorito, ¿te acuerdas de esas revistas de Condorito? ¡Flap! Brincaba, ¿no? Se ha de haber ido, hermanos, para atrás, David. ¿Y qué dice David? Cierto, he pecado. Porque fue confrontado por la palabra de Dios, que era en aquel entonces por medio del profeta. ¿Sale? No tenían la Biblia, tenían la ley, pero no tenían toda la Biblia como la tenemos nosotros, y fue confrontado y aceptó porque penetró hasta el alma, juzgó sus pensamientos, hizo lo que tenía que hacer. Deja, hermano, que la Escritura haga lo que tenga que hacer en tu vida y obedece, porque el contexto de todo eso es obedecer, no ser desobedientes como lo fue aquella nación en aquel momento. Entonces la palabra penetra, juzga nuestra vida. Por medio de su palabra Dios deja, amados hermanos, al descubierto nuestra vida. Cuando yo estuve a punto de rajarme para entrar al seminario, Dios a través de su palabra me dijo: ¿a dónde vas? Usted ya renunció a su trabajo, yo lo he llamado a usted, no se me va a rajar, usted se me va a ir al seminario.
Y con Jueces capítulo 6 el Señor penetró mi alma, mi corazón, mi mente, mis pensamientos, porque yo decía, ¿será que Dios en realidad me está llamando? Yo tenía dudas, yo ya me estaba rajando un poco para ir al seminario y me toca Jueces capítulo 6, esa lectura tocada, no la escogí yo, esa tocada. Y el Señor llega y aquí estoy. Aquí estoy el día de hoy compartiendo palabra porque hizo esto a mi vida. Debes de ir a la palabra y orar, Señor, penetra mi vida a través de tu palabra, enséñame. Y si hay algo que no es correcto, dime, tú conoces las intenciones, tú conoces mis pensamientos, juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso, hermano, solamente lo hace Dios a través de su palabra. Entonces tú y yo podemos tener muchas lecturas. Yo actualmente tengo muchas lecturas y voy muy atrasado, por cierto, oren por mí, pero ninguna va a suplir jamás la Escritura, jamás debe suplirla, amados hermanos. Muy bien, del 14 al 16, que ya son los versículos que nos quedan, del 14 al 16 dice: por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayude en ¿qué? Oportunamente. En estos versículos, hermanos, del 14 al 16, en estos versos el autor deja en claro dos cosas. Primero, que Cristo es el Hijo de Dios. Bueno, tres cosas. Primero, que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Segunda cosa, que Jesús no pecó. ¿Sale? Y tercer cosa que menciona es que es un gran sumo sacerdote, y añade la palabra gran. No se queda nada más que no se queda que es un simple sumo sacerdote, dice que es el gran sumo sacerdote. Gran sumo sacerdote, y añade la palabra gran, no se queda en un sumo sacerdote, sino gran. Lo que quiere decir es que como Cristo, como nuestro Jesús, como nuestro Señor, no hay otro igual. No hay otro igual. Y nos enseña la superioridad nuevamente de Cristo sobre el sacerdocio. Dice, tenemos un gran sumo sacerdote, dice que traspasó los cielos. Ningún sumo sacerdote había hecho eso. Entonces no me canso de decirte que como nuestro Señor Jesucristo no tenemos otro igual. ¿Y entonces por qué le dices a tu hijo, ya, tú ahorita vienes a la iglesia, ya cuando crezcas tú decidirás? ¿Por qué le dices esa tontería? He escuchado a muchos padres cristianos decir eso. Ahorita vienes conmigo, ya cuando tú crezcas decide. No, ¿decidir qué? Si tú le dices eso, le estás diciendo, el cristianismo es una opción y ahorita vienes conmigo, pero cuando ya tú seas grande y tengas tu familia, ve a donde quieras. No, Señor, tiene que seguir aquí. No le des otros caminos, no le des otras opciones. ¿Qué no estás leyendo conmigo Proverbios? Este es el único camino, y Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, no hay otro camino. No le digas ya cuando crezca, no, y cuando crezca también seguirá aquí. Y a lo mejor ya no lo verán mis ojos, pero usted seguirá aquí con su familia. Pero si le dices ya cuando tú crezcas, al rato se te va a ir. Y vas a estar chillando, oren por mi hijo, porque ya se alejó. Pues sí, porque le vienes diciendo, como ya creció, mamá me dio otro. Entonces se va a ir con los mormones, o con los testigos de Jehová, o se va a regresar al catolicismo, o va a ir con la cienciología. Cuando esta es la verdad. En el cristianismo tenemos la verdad, porque está Cristo en medio de ella. Aunque a muchos les duela, ay sí, los cristianos, pues aunque les duela, es el único camino para el ser humano. No le des opciones. Solo tiene una opción.
No hay más. Y aquí debe estar. Y si no está, bueno, pues ya tendrá él su rebeldía, su desobediencia, y el Señor de una u otra manera se va a encargar. Entonces, lo que quiere decir es que como nuestro Cristo no hay otro, haciendo la superioridad de Cristo sobre el sacerdocio. Asimismo nos enseña que ningún sumo sacerdote había atravesado los cielos. Es más, hermanos, algunos sumos sacerdotes a lo mejor hasta podían morir mientras oficiaban, porque acuérdate que había sacerdotes y sumo sacerdote que estaba arriba de los sacerdotes. O sea, el sumo sacerdote era el máximo, era el mero papas fritas de la religión judía. Y era el que ofrecía sacrificio cada año por el pueblo. Pero primero, y como lo vimos en Hebreos, creo que fue capítulo 1, él tenía que hacer un sacrificio por él primero. Confesar sus pecados delante de él, y entonces sí, ya después, con miedo y temblor, Señor, pues ahora voy, porque acuérdate que en el templo estaba el lugar santo y el lugar, ¿qué? Santísimo, en donde solo tenía que entrar, ¿quién? El sumo sacerdote. Si tú entrabas, hermano, ahí morías, porque nadie podía entrar a la presencia del Señor que estaba en el lugar santísimo más que el sumo sacerdote. Entonces, antes de entrar al lugar santísimo, el sacerdote debía ofrecer un sacrificio por él, pedir perdón, y entonces sí, Señor, pues yo espero que me hayas perdonado, y ahí voy. Es más, de hecho, se dice históricamente que tenían en su cinturón campanitas, porque cuando estaba ofreciendo sacrificio, los que estaban afuera escuchaban las campanitas sonar. Si oían que en cierto tiempo no sonaba, y lo amarraban, incluso entraba, dicen los que saben que entraba amarrado con un mecate, porque si moría ahí, hermano, quiero que nos da risa, no sé si sea risa de nervios o risa, no, está bien que se ría, no, el problema no es la risa, pero no sé si nos da risa de nervios, de temor, de lo que pasaba, pero ¿sabes a qué voy? Ya no necesitamos eso. ¿Y por qué vives con temores? Hace rato mencioné, estoy listo para irme. ¿Tú estás listo? Si hoy te mueres, ¿estás listo? ¿Hoy te vas a ir a la presencia del Señor? Entonces Él es el gran sumo sacerdote. Entonces, chécate, ellos nada más atravesaban el lugar santísimo. Jesús atravesó los cielos. Se nos aclara aquí que ningún sumo sacerdote había atravesado los cielos como Cristo lo hizo allá al final, ¿verdad? Cuando vemos parte del libro de los Hechos, que se fue entre las nubes al Padre. Eso dice la Escritura, que se fue desapareciendo y se fue al cielo y se desapareció hasta que ya no lo vieron. Entonces Jesucristo cruzó este cielo, que es el primero, cruzó el segundo cielo, que es el espacio, ¿verdad? Y llegó hasta el tercer cielo para estar sentado a la diestra de Dios. Entonces no hay nadie como nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, se nos invita a que nos aferremos a la fe que profesamos. Eso dice el autor ahí. Dice ahí en el versículo 14 al final, dice, aferrémonos a la fe que profesamos, amados hermanos. Entonces, la palabra ahí de aferrarse, entonces lo que quiere decir es que como Cristo no hay otro igual. Cristo desapareció y se fue entre las nubes. Se nos invita a que nos aferremos a la fe que profesamos. La intención, hermanos, de esta palabra, aferrarse, tiene la intención de que sea con fuerza, agarrar, retener, abrazar. Y entonces bien puede decir el pasaje que aferrémonos a la fe que profesamos con fuerza, agarremos la fe que profesamos, retengamos la fe que profesamos, abracemos la fe que profesamos. Esa es la intención de la palabra, que nos aferremos, que abracemos la fe. Y la razón, Cristo. La razón para que tú te aferres a la fe es Cristo mismo, por nuestro Señor y toda su obra que Él ha hecho. Debemos abrazar, agarrar, retener con fuerza nuestra fe. ¿Tienes fe? ¿Tienes fe? En conclusión, hermanos, por lo tanto, si Jesús es el Hijo de Dios, porque eso dice ahí, y no pecó, y es nuestro gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos,
entonces, en conclusión, debemos acercarnos a Él. Por eso termina en el versículo 16, lo que el autor está diciendo. Entonces, en base a todo lo que esto te he venido diciendo, y en base a que Cristo es el gran sumo sacerdote, entonces lo que tú debes de hacer es acercarte confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para recibir misericordia y encontrar la gracia que nos ayuden oportunamente. ¿Necesitas ayuda, hermano? Acércate al trono de la gracia. Busca de Cristo. ¿Tienes problemas? ¿Necesitas solución a tu problema hoy oportunamente? Acércate a Cristo. Y dice que nos acerquemos, ¿qué? Confiadamente. Una de las intenciones de esta palabra, porque tiene varias, una de ellas es seguridad. Seguridad. Nosotros tenemos una perrita, la negra, y es una perra, hermanos, que se ha batallado mucho con ella, una perrita para que tenga confianza. Mucho. Sí se acerca, pero se acerca y los ojos así. Ya se acerca, se deja agarrar, pero ya conoce ciertas caricias. Si tú la quieres abrazar, ella va a correr. Acércate, dice aquí que nos acerquemos con seguridad. Si el Señor te está diciendo que vengan a mí todos los que están cansados, cargados, trabajados, y añado, fastidiados, frustrados, dejados, yo te haré descansar. ¿Por qué no vamos a Él? Porque no confías. Porque no tienes esa seguridad que necesitamos como la tiene un niño. Por eso necesitamos en ocasiones tener la fe de un niño. Tú le muestras un gansito a un niño y ¿qué va a hacer? No va a correr. Va a ir. Cristo ya te mostró todo lo que hizo. Solamente ven, camina a Él. Seguro a Él, seguro. Entonces, confiadamente, una de sus variantes es seguridad. Por lo tanto, se hace la invitación a que con Cristo, quiero que entiendas, con Cristo vamos a un puerto seguro. Aquí y allá, después de la muerte, con Cristo vamos a un puerto seguro. Si vamos con seguridad, si venimos con Él, seguridad. Entonces, es decir, que vamos a llegar al puerto seguro si venimos a Cristo seguros. Con Él la tenemos ganada, es decir, vamos a llegar al puerto. Él es el dueño del barco. No quieras tú manejar el barco, no quieras tú el timón del barco. Ese es el problema, que en tu corazón estás tú y tu necedad y tu rebeldía y tu desobediencia. Y tú siempre has sido así, no voy a cambiar, ingenio y figura hasta la sepultura, y es que es el carácter que me heredó mi papá, y te la pasas buscando culpables en medio de tu familia. Con Cristo vas a la segura, solo ven a Él, súbete al barco, vamos a subirnos al barco, porque vamos a llegar a puerto seguro, porque Él va al timón. Entonces vamos a llegar, no importa si hay tempestad en el camino. Aquí vamos a pasar por el Triángulo de las Bermudas. Si va Cristo, yo confío en Él, me lanzo. Ya vamos a pasar por las Islas Marianas, que es el lugar más profundo y que nadie sabe cuánto hay allá abajo. Vamos con Cristo seguros, vamos al puerto seguro, si vienes con seguridad. Si vienes con seguridad, pero a veces nos comportamos como los espías que murieron los 10. No vayas, no sabes lo que se te va a venir, no sabes lo que te va a pasar. Te quieres bautizar, abusado, porque vienen problemas. Cállate los ojos, hermano. Déjalo que se atore en el bautismo. En lugar de que lo animes. ¿Me entiendes? Vamos con Él a puerto seguro. Entonces no importa si hay tempestad, porque de que llegamos con Cristo, hermanos, llegamos, porque con Él, Él es con quien vamos y nos lleva. En conclusión, Cristo es nuestro sumo sacerdote, nuestro gran sumo sacerdote de confianza. Acerquémonos a Jesús y alcanzaremos entonces misericordia y gracia
a nuestra vida. Porque eso dice el 16. Entonces, en base a todo lo que le hemos dicho, dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para recibir misericordia. ¿No necesitas misericordia? Yo necesito misericordia. Acércate al Señor. Dice, y encontrar la gracia que nos ayude oportunamente. Yo necesito algunas cosas en mi vida y en lo personal. ¿A quién vamos a ir? A Él. Acércate confiadamente. Ay, es que me da pena. No sé si sea pecado pedir esto. Bueno, pues tú pide. Tú tienes que pedir. Hay algunos de ustedes que piden con temor. A lo mejor por eso Dios no les ha respondido. Pide confiado, Señor, yo necesito esto. Si tú me lo das bien, si no también. Pero tú ve y pide. Pide confiado. Porque tenemos acceso al trono de la gracia. Tenemos acceso en su momento al reposo, pero como te venía compartiendo desde aquí, podemos disfrutar el reposo. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Y por qué al trono de la gracia, hermanos? Porque ahí está nuestro Señor. ¿Sale? Por eso te decía en sermones anteriores a Hebreos que ningún sumo sacerdote conocía a la persona como es. Hacía un sacrificio por la nación, pero no te conocía, no lo conocía. Cristo te conoce. Pero tienes que venir, tienes que acercarte. Y como dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él está llamando. Abre la puerta. Eso es para los cristianos, no es un versículo para evangelizar. No, ese versículo es un versículo para cristianos porque le está hablando a una iglesia. No lo compartas en evangelismo, porque lo estás compartiendo mal. Ese es un mensaje para ti y para mí. El Señor sigue tocando a nuestra vida, a la puerta de nuestro corazón. Ábrele la puerta a través de la Escritura, que ya vimos lo que hace la Escritura a nuestra vida. Vamos a orar. Señor Jesucristo, muchas gracias por tu palabra recibida preciosa en esta hora, mi Dios. Bendecimos, Señor, tu nombre, y gracias porque eres nuestro gran sumo sacerdote. Gracias porque eres sin pecado, gracias por tu palabra. Gracias por lo que has hecho en nuestra vida, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu gracia oportuna. Gracias, Dios. Señor, hemos sido desobedientes. Yo me atrevo a decir, muchos de nosotros, me incluyo. Hemos sido desobedientes, hemos hecho lo que hemos querido, hemos seguido pecando. Pero una cosa creo que hemos hecho, hemos ido a ti. Nos hemos acercado confiadamente, oh nuestro sumo sacerdote, para que tú intercedas, Señor, ante el Padre por nosotros. Guárdanos de esa desobediencia, Señor, que hicieron en el Antiguo Testamento. Guárdanos de morir por desobediencia también. Gracias por tu obra preciosa, Señor, a nuestra vida. Bendito seas, Jesucristo. Gracias por tu supremacía, Señor, del sumo sacerdote. Gracias por el reposo, Dios. Todos también nos hemos quejado de muchas cosas y yo me incluyo ahí también. Soy el primero tal vez. Gracias por tu reposo desde ahorita. Gracias, Señor. Ayúdanos a disfrutar desde ya esa salvación, ese reposo que nos has dado. Aunque tengas una enfermedad, aunque tengas alguna crisis, súbete al barco con Jesús. Vamos a llegar a un puerto seguro. Tal vez haya una tempestad tremenda, pero hombre, Él lleva el timón. Él le puede decir al viento y al mar, cállate, y lo hará. Él puede decirle a tu enfermedad, ya basta, pero debes ir al trono. Acércate confiadamente. Él puede decirle a tu crisis, ya basta. Él puede decirle a tus malos pensamientos, ya basta. A tus malas palabras, ya basta. A tus problemas de relaciones familiares, matrimoniales, en el trabajo, ya basta. Pero acércate confiadamente al trono de la gracia. Te amamos, Señor. Gracias por tu palabra. Trata con nuestra vida, trata con nosotros, Señor.
Me gustaría decir que te damos autoridad, pero tú tienes toda la autoridad. Está de más te digamos, te doy la autoridad. Señor, ¿qué te vamos a decir a ti? Simple y sencillamente, haz con nosotros como tú quieras. Heme aquí, decía el profeta, envíame a mí, sabiendo tal vez lo que se avecinaba. Y lo supo, porque en este caso fue Isaías, el profeta que dijo eso, heme aquí, envíame a mí, murió aserrado, murió partido a la mitad por predicar tu palabra, por predicar el mensaje. Pero él fue confiado a un puerto seguro. Envíame a mí, ahí estaba Juan el Bautista esperando ser decapitado. Y confiado, Señor. Y podríamos dar muchos ejemplos. A lo que voy, hermano, es que debemos dar nuestra vida por el Maestro. Él dio su vida por ti, vamos a dar nuestra vida por Él. Gastemos nuestra vida en Cristo, no importa la edad que tengas. Gasta tu vida en Cristo, hermano. Vamos allá, vamos a Él. Subámonos seguros, con seguridad, Señor, vale, voy. Se vienen peligros, yo voy porque tú vas. Y como decía Moisés, si tu presencia conmigo no va, déjame. La presencia del Señor, si eres obediente y fiel, Él va a ir contigo. Él ha estado contigo, Él ha estado con nosotros, Él ha estado con Vive la Esperanza. ¿No te estás dando cuenta? ¿No te estás dando cuenta que Dios está con nosotros? ¿No te has dado cuenta que después de una pandemia en donde muchas iglesias cerraron, literalmente se deshicieron, sigues aquí, estamos aquí? ¿Ya te diste cuenta cómo Dios está empezando a obrar después de tiempo en medio de esta iglesia? ¿No lo alcanzas a ver? No es por mí, desde ahorita te lo digo, no es por mí, es por su gracia, es por su misericordia y es porque hemos decidido acercarnos confiadamente. Que eso no cambie, iglesia, aunque se vengan problemas, porque siempre hay, las iglesias tienen problemas, pero vamos, Señor, siempre confiados en ti. Tú tienes todo el control. Haz lo que tengas que hacer con nuestra vida, con mi vida, con la de mi esposa. Ya lo hiciste con mi hija. Síguelo haciendo, Señor, con tu iglesia y la membresía, la cual está aquí, Señor. Sé con los inconstantes. Hoy oro por ti, hermano, porque eres inconstante. ¿Qué te pasa? Oro por los constantes, oro por los rebeldes. Oro por los que tienen un pie afuera, porque lo sé tu historia, hermano. Me han contado lo que quieres hacer, lo sé. Decídete, o te subes o te vas, o te subes al barco, búscate otro barco. El punto es que vayas con Cristo. Oramos también por ti, oramos por los rebeldes, oramos por los que se habrán de añadir a tu iglesia, oramos por todos los ministerios también de la iglesia, oramos por lo que se viene con Jucum, oramos por todo, Padre. Y como siempre bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Vamos a pasar a la ordenanza del Señor. Cerramos la transmisión. Gracias, hermanos.